Saludos cordiales, mi nombre es Tatiana Beatriz Baque Guzmán y el día de hoy vamos a hacer un análisis práctico sobre cómo se recupera la información en la web. Cuando las personas navegan en Internet, normalmente toda la información que buscamos o a los sitios web que ingresamos siempre queda guardada dentro del historial de navegación. Voy a mostrarles el historial de navegación hace unos minutos atrás. Esto es lo que actualmente tenemos. Vamos a suponer que yo quiero buscar otro tipo de información, otra información que me sea más relevante, como un ejemplo, evidencias, tipo de evidencias web, vamos a poner. En este momento estoy haciendo la respectiva revisión de información, voy a ingresar a 2 páginas y luego voy a cerrar el navegador. Normalmente esto es lo que hacen las personas cuando están navegando en Internet. Realizan su búsqueda y luego cierran el navegador en el cual están andando. Entonces, una vez que nosotros realizamos este tipo de búsqueda, siempre nos va a aparecer los rastros de dicha navegación. Por ejemplo, voy a ingresar a Google Chrome. Como podemos observar, aquí yo ya estoy en Google Chrome y lo siguiente que voy a hacer es analizar el historial de búsqueda. Como ustedes pueden observar, aquí me quedaron reservadas las páginas que busqué en este momento. Y así en todos los navegadores. Esto quiere decir que siempre queda un rastro de la información que buscamos en Internet. Y el lugar donde siempre se almacena va a ser por defecto lo que es el historial de cada uno de los navegadores. Por ejemplo, acá yo tengo otro navegador y si presiono las mismas teclas, me va a dar todo el historial a sí mismo que haya sido utilizado dentro de este navegador. Entonces, esto aplica para todo computador y todo navegador, donde este tipo de información nos permitiría a las personas que estemos realizando este tipo de recuperación de información de analizar si la información que estamos o que tenemos como evidencia realmente es o no es una evidencia. Recuerden que en el video anterior nosotros ya hablamos sobre el tema de la recuperación de evidencia, y que para que una evidencia sea válida, esta tiene que cumplir con el principio fundamental de la cadena de custodia. Si no hay cadena de custodia dentro de una evidencia digital, esta automáticamente deja de ser una evidencia, porque ya no tiene la razón ni la autonomía de poder considerarse válida o no. Una vez que se rompe la cadena como tal, esta evidencia ya no es válida. Lo más probable es que sea descartada por el fiscal o por el juez que esté realizando la investigación. Si lo hablamos en términos laborales, pues no necesariamente tiene que cumplir una cadena de custodia, dependiendo del fin. Vuelvo y repito, si es que yo como director, como gerente, como encargado del departamento de TI considero que algún usuario de mi empresa entró a los datos sensibles de la empresa, de la nube, o alguna información como tal, ahí sí necesito preservar cadena de custodia porque necesito validar que la información cumple o no cumple, se hizo o no se realizó dicha situación. Cuando yo quiero recuperar la evidencia, siempre necesito saber por qué la voy a recuperar, para qué la voy a utilizar, si sirve o no sirve y puedo ir descartando según la necesidad investigativa. No solo analizo lo que son el historial, también analizo lo que son las descargas. ¿Cuáles fueron las descargas que se realizaron dentro del computador? Si la información como tal me permite recrear el delito o presunto delito que se investiga o analizar si accedió o no accedió de forma indebida a información sensible, pues ahí yo tendría que buscar. Recordemos que en el historial de navegación siempre vamos a encontrar lo que es la fecha y hora que se realizaron las búsquedas, así como en el historial de descargas. Aquí yo puedo observar lo que fue hecho el día de hoy, pero también puedo verlo por fecha, ¿sí? Como pueden observar acá. O sea, desde qué fecha a qué fecha se hizo la descarga. Y aunque nosotros eliminemos de aquí, ¿sí ven? Aquí ya aparentemente se eliminó, siempre va a haber formas de poder recuperar, siempre y cuando no haya pasado mucho tiempo desde su eliminación. Y nosotros también podemos encontrar un sinnúmero de situaciones. Si yo quiero ver lo que es como la caché como tal del navegador o la información del navegador, yo me voy a esta ubicación como ustedes pueden ver en pantalla. Aquí me va a dar toda la información del navegador, la información
o sea, los datos que se guardan dentro de las páginas, que a mí me pueden servir para poder esclarecer algún hecho. Vamos a suponer que estamos investigando un caso de delincuencia organizada de suplantación de identidad. Vamos a suponer que esta persona ha clonado la imagen física de un banco y ha hecho que muchos usuarios vayan, ingresen sus contraseñas y esto a su vez la puedan extraer. Aunque no hay evidencia documentada de que eso pueda pasar o que pase, hay muchos videos en internet que mencionan personas que culpan a ciertas instituciones bancarias de haber sido víctimas de robo. ¿Por qué? Porque han hecho algún préstamo, el dinero les llega a la cuenta y de forma automática alguien la retiró completamente. Y eso le pone a un usuario a pensar quién más que la persona que está en el banco lo puede hacer. Porque ¿cómo sabe el valor exacto que la persona hizo el préstamo? Entonces, este tema es bastante complejo y en internet hay muchísima información de varios bancos que supuestamente han realizado este tipo de acción. Mi opinión como tal en el área de TI es que lo más probable es que las cuentas hayan sido clonadas. O sea, la página del banco, la persona ingresó, puso su cuenta, puso su usuario, su contraseña y luego esta persona ya pudo tener acceso. Y como te parece una imagen de que coloques el código de seguridad, lo presionaste y obviamente ya le entregaste tu información personal a la persona que está detrás del computador. Aquí yo puedo analizar también la información no solo del navegador, sino todo lo que encuentro aquí. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un sinnúmero de carpetas que me van a permitir analizar datos dentro del navegador. En cambio, la carpeta caché guarda información explícita de lo que uno ha navegado. Por ejemplo, aquí tenemos varios archivos que podrían ser parte de una evidencia. Vamos a suponer que la persona dejó rastros de las páginas, de los datos de las personas y eso se quedó almacenado en el computador. Y aquí ya tendríamos la evidencia para ir esclareciendo los hechos. Bueno, si la persona pertenece al banco o no pertenece al banco, si es una persona interna, es una persona externa, si es interna, quién le dio los accesos, si es externa, cómo obtuvo los accesos, entre otras cosas más. Dentro de los navegadores también podríamos recopilar información como la que queda grabada aquí en los marcadores, también conocidos como favoritos. Aquí tenemos un montón de páginas que ustedes pueden observar que han sido guardadas para tener un mayor acceso o un fácil acceso de dicha información. También dentro de estos tres puntitos, si nosotros nos vamos a la opción de contraseñas, administrador de contraseñas, podemos analizar. Cosa que yo siempre les he dicho en los videos anteriores que hemos hablado de este tema, es que no guarden las contraseñas dentro de un navegador. Y como podemos ver, aquí hay muchísimas. Yo considero que las cuentas que pueden no ser importantes, sí, por ejemplo, una página que te suscribiste por un curso, pero es totalmente con recursos de imágenes, ahí tal vez podrías suscribirte y guardar la contraseña porque al final no es una información sensible. Pero, por ejemplo, los bancos, PayPal o las cuentas de la universidad o algún curso del cual tú estás pagando, eso sí no te recomiendo que las guardes. Por ejemplo, si nos vamos a la opción revisión, nos damos cuenta que va a revisar la cantidad de contraseñas que tiene. Este equipo tiene 342 contraseñas, de las cuales 2 ya han sido hackeadas, 118 contraseñas han sido reutilizables, es decir, que han usado la misma varias veces, y 119 contraseñas que son poco seguras. Entonces aquí yo podría determinar qué contraseñas me pueden servir para la investigación. Vamos a suponer que esta persona tiene un correo asociado a esta página clonada y en ese correo puede encontrar las transacciones realizadas. Esta información que es evidencia sí me sirve, porque ahí ya tengo algo de indicio de lo que esta persona estuvo haciendo con los datos fraudulentos. Pero si no tengo acceso, no podría tenerlo. Pero recuerden que los correos son una fuente numerosa de evidencia que permite ser recuperada, pero cada proceso tiene su forma, es decir, cómo tiene que ejecutarse o cómo tiene que realizarse para poder realizar las pericias correspondientes. Existen herramientas que nos van a permitir a nosotros como técnicos de TI poder este tipo de análisis a la hora de recuperación. Tenemos el FTK Manager, tenemos el Autopsy, el Browser Story Examiner y también tenemos Front Page Byte, entre otros. Estos tipos de programas a mí me pueden ayudar
de forma significativa en la parte educacional, analizar cómo funciona ese tipo de recuperación. Los datos siempre dejan una huella. Es decir, que cada vez que usted navega en Internet, usted deja huellas. Cada vez que usted crea una cuenta, usted está dejando una huella digital. Y todas esas huellas digitales son consideradas como pruebas o como evidencia para poder trabajar de forma correcta los datos y el análisis de los mismos. Otra forma de realizar este tipo de análisis web puede ser a través del uso de aplicaciones, como es el caso de Software Forensic, el cual es un programa que nos va a ayudar a encontrar la información que esté en cualquier navegador, es decir, que lo haríamos un poco más rápido. Para ello damos clic en análisis de sistema y mientras esperamos que esta información cargue, voy a explicar un poco de lo que hace el programa como tal. Como ustedes pueden leer básicamente en la pantalla, nos ayuda a analizar toda la información del navegador, busca información bastante necesaria, exporta datos en diferentes formatos, analiza todos los marcadores que se han guardado, la información que se ha borrado de los navegadores, y eso facilitaría el análisis. Como ustedes ya lo vieron de forma manual, cómo buscamos los marcadores, las descargas, cómo trabajamos con lo que son las contraseñas, ahora lo haremos con un programa como el que vemos en pantalla. Como podemos observar, estos son los usuarios que nosotros tenemos. Yo voy a utilizar la que dice PC, porque es la que más utilizo. Aquí me salen los navegadores que yo quisiera revisar o analizar. Entonces yo voy a escoger el Google Chrome, que es el navegador que más se utiliza dentro de esta computadora. Lo que estamos haciendo es esperar que el software haga el análisis de este navegador. Para este ejemplo práctico decidimos también utilizar este programa para que vean las dos formas. La forma manual, que es la que le enseñé hace unos minutos, y ahora la forma dentro de un software. O sea, qué tipo de información me va a dar, será igual como la que ya vimos, cuál de las dos opciones me es más conveniente. Yo creo que todo dependerá del tipo de información que estemos intentando evidenciar o recuperar de la web como tal. Como podemos observar, aquí me da todas las opciones que han sido visitadas. Me da el historial tal cual como lo vimos en el navegador. Me da las contraseñas, los usuarios y las contraseñas, el tiempo que se han utilizado, el marcador, cuáles son los que tenemos en la barra de favoritos, en las del dispositivo, qué información ha sido descargada y cuáles son los archivos que cuentan. Aquí lo que me ayuda este software es a tener todo de forma ordenada, porque esto es lo mismo que lo vimos de forma manual. Historial en historia, las contraseñas en administrador de contraseñas, los marcadores también los vimos cuando les mostré dónde estaban, qué se había guardado, las descargas y los archivos que vemos aquí, es lo mismo que le enseñé en la carpeta, es decir, en la ruta como tal. Entonces, nosotros lo que podemos hacer aquí es exportar. Yo deseo exportarla, la puedo exportar, pero este tipo de archivos va a tener un costo. Comprar el programa por internet y de esa manera me dará el registro y la clave y de esa forma yo lo puedo descargar. Si le pongo siguiente, obviamente me va a rechazar porque obviamente no puedo hacerlo. Pero básicamente es la misma información que nosotros revisamos de forma manual, solo que este ya la procesa dentro de un software que me va a dar reportes. Documentar ese tipo de archivos de forma manual sería más complejo porque mayor cantidad de archivos, mayor complejidad a la hora de realizar lo que es la bitácora digital de esta información, o por decirlo así, la cadena de custodia. Como podemos observar dentro de esta práctica, hemos mencionado un sinnúmero de situaciones en las cuales estos datos pueden servir como una evidencia para lo que estemos investigando. No es que yo me levanto con la idea, hoy voy a investigar, no. Toda investigación tiene que tener una motivación, es decir, un génesis de dónde nace, por qué nació, dónde están los indicios de convicción, qué me llevó a querer analizar esa información, si lo hablo en la parte legal. Si lo hablo en la parte técnica, pues como encargado del departamento de TIC, yo tengo que analizar que la información que manejan los equipos dentro de una compañía sea exactamente la que corresponde. No se puede entrar a aplicaciones o descargarlas como para tenerlas en el escritorio, no, porque está prohibido y obviamente está normado dentro de la empresa. Y cada empresa tiene sus normas y cada una de ellas se cumple de acuerdo a lo que se esté trabajando.
Para finalizar, podemos decir que las fuentes más importantes para la hora de recuperación de evidencias en los navegadores web siempre serán las cookies, el historial de descarga, el historial de navegación, la caché local, la caché de lo que es el navegador, los marcadores, la información de autocompletado, las pestañas recientes que han sido abiertas, los DNS de la caché y los archivos temporales. Toda esa información siempre nos va a ayudar a resolver o analizar la situación que estemos investigando. Muchas gracias.